mí me gustaría que nosotros pudiéramos entrar, meditar en la palabra del Señor, pudiéramos tomar este tiempo para seguir aprendiendo acerca de lo que Dios quiere, de lo que Dios tiene para nosotros, porque todo lo que hacemos, como explicaba hace un momento, siempre tiene una razón de ser, un propósito. Cuando nosotros no entendemos bien el propósito, puede que nos desviemos y que terminemos muy lejos de aquello que Dios había planeado. Esa es la realidad de la que nosotros nos tenemos que continuamente evaluar. Podemos en momentos determinados pensar que andamos o que transitamos un camino correcto, pero a lo mejor no es tan correcto. De hecho, la Biblia nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es final ¿de qué? De muerte. Y entonces no se trata pura y exclusivamente de lo que uno cree o entiende a simple vista, sino que lo que uno cree y entiende vaya en consonancia con la palabra de Dios. Esta es nuestra guía. La palabra es la guía para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, pero a la vez podamos disfrutar de todas sus bendiciones y no solamente esto, sino que podamos ser de bendición a otros, porque todo lo que Dios hace en nuestras vidas no es pura y exclusivamente para nosotros. Siempre, siempre la bendición tiene un efecto doble, bendecirte para que bendigas. ¿Cuánto lo sabéis a eso? Y ahí está la base y la clave del por qué estamos escuchando continuamente desde principio de año acerca de algo que aunque nosotros lo hemos recibido porque es la base de nuestra visión como iglesia, en este año es como que hay un hincapié especial, un énfasis especial en el hecho de ser discípulos de Jesús. Porque estamos entendiendo que el discípulo de Jesús tiene una labor tremenda, una labor tremendamente importante en la tierra, porque el discípulo es el encargado de llevar el mensaje del Evangelio, un mensaje que es transformador, un mensaje que trae bendición, un mensaje que puede cambiar la realidad de las vidas de aquellos que se dejan alcanzar por ese mensaje y que están dispuestos a obedecer al mensaje del Evangelio. Ayer estábamos con los jóvenes, mi esposa y yo, pasando un buen tiempo con ellos porque nos hicieron así como una especie de entrevista. Estuvimos aquí para que los jóvenes pudieran conocer un poquito más a sus pastores, porque a veces es lo que pasa, se nos ve de lejos y da la sensación que nosotros hemos descendido del cielo, ¿no? Dice, es que este matrimonio ha venido ya así, ¡puf! Ha venido el ángel Gabriel y los ha dejado. ¡Pum! Y claro, no es cierto, todos tenemos un pasado, todos tenemos una realidad, todos hemos experimentado ese poder de Dios transformador en nuestra vida. Y ayer lo comentábamos porque hablábamos un poquito de nuestro testimonio y yo no podía evitar emocionarme cuando, siendo muy joven, llegó el mensaje del Evangelio a mi vida y el poder de Dios empezó a manifestarse. Ha sido tan contundente la obra de Dios en mi vida, porque veníamos de unos contextos complicados, de unas realidades que no siempre son las mejores, pero aún a pesar de todo, a pesar de la gente que me rodeaba o que nos rodeaba, a pesar de la cultura en la que nosotros nos movíamos, a pesar de todo, Dios manifestó su presencia y su poder porque fuimos capaces de decirle sí al mensaje del Evangelio. Y yo no puedo dejar de darle gracias a Dios por aquel y aquellos que no solamente me dijeron tú necesitas de Dios, sino que me demostraron con su vida que Dios es real. Y eso es a lo que nos llama el Señor, por eso hablamos de discípulos. Y hemos hecho esa diferenciación muy práctica, muy clara, de ser conscientes que no todos los hijos de Dios son discípulos de Jesús.
Porque los discípulos de Jesús van un paso más allá que un hijo de Dios. Un hijo de Dios es alguien que ha recibido la gracia, el perdón de los pecados, es alguien que ha sido capaz de experimentar esa renovación espiritual, pero no significa eso que esa persona quiera ir más allá con Dios. Y es la realidad que a veces pasa. Entonces nos quedamos en el estatus de hijos. Como hijos nos quedamos ahí sin crecer, sin anhelar nada más. Solamente deseamos, como los niños, que papá nos resuelva los problemas, nos provea todo lo que necesitamos y nos olvidamos que hay algo más, que no podemos ser eternamente niños, porque eso no es lo normal. Y ahí está el llamado a ser discípulos. Jesús llamó a sus discípulos para que fueran y predicaran el Evangelio. Jesús llamó a sus discípulos para que pudieran llenar el mundo de ese mensaje que iba a cambiar el mundo, porque el mundo cambia cuando la gente que vive en el mundo cambia. Si tú quieres que tu familia cambie, que el ambiente de tu hogar cambie, vas a tener que cambiar tú primero. Vas a tener que ser tú el primero que vas a tener que dar pasos para transmitir, para bendecir, y cuando eso se difunde y se extiende en toda la familia empieza a ser diferente. Y lo vemos en testimonios de familias que llegaron a los caminos del Señor rotos, deshechos, donde había contienda, donde había guerra continuamente. Cuando entra Cristo cambia todo eso y el amor de Dios empieza a fluir y se respetan y se aman y se ayudan y se bendicen. Y aquellos que no querían llegar a su casa porque se iban a encontrar a la esposa que les iba a hacer la guerra y la vida imposible, ahora no ven las horas de salir del trabajo para ir corriendo a casa. Gloria a Dios, ¿no? Eso es lo que hace Dios. Por eso es tan importante cuando escuchamos testimonios de, no, es que yo me he criado en un ambiente donde mi padre bebía y bebía y bebía, y cuando llegaba a casa era violento y le pegaba a mi madre y le pegaba a mis hermanos, y yo odiaba a mi padre, lo odiaba tremendamente porque le hacía daño, y yo intentaba que mi padre no lo hiciera y no había forma, me golpeaba a mí también, me despreciaba, y ese era mi hogar. Pero cuando entró el Evangelio y ese hombre se entrega, ¿recordáis al pastor Julio Ortega cuando contaba su testimonio? Su padre llegaba a casa y ahí bebido le pegaba a su madre, le pegaba a la hermana, le pegaba a todo. Pero cuando ese hombre entregó su vida a Cristo, cambió y terminó sus días sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¡Gloria a Dios! Esa es la realidad del poder del Evangelio. Por eso cuando Jesús le dice a los discípulos, tenéis que ir por todo el mundo y compartir, enseñar a hacer más discípulos. Y el problema es que ellos, los primeros discípulos de Jesús que reciben ese mandato, el problema más grande con el que se iban a encontrar era saber cómo lo iban a hacer. Tenían el mensaje, tenían la convicción, pero ¿cómo se empieza algo así? ¿Cómo se empieza una obra tan grande? Y ahí es donde el Espíritu Santo interviene. Por eso Jesús les dice, no os mováis de Jerusalén hasta que no venga el Espíritu Santo sobre vosotros, porque cuando venga sobre vosotros, entonces me podréis ser testigos, porque el poder de Dios vendrá a vuestras vidas. Y lo primero que hace el Espíritu Santo es llenarles de convicción, de gozo, de valor a estos primeros discípulos que estaban ahí en el día de Pentecostés. Pero inmediatamente el Espíritu Santo empieza a poner una carga en el corazón de aquellos que cuando lo escuchan a Pedro dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y Pedro le dice, es que os tenéis que arrepentir y volveos a Dios.
Y deciden hacerlo. Y ese mismo día, 3.000 personas, 3.000 personas allí, en un momento, hermanos, después de una predicación, 3.000 que dicen, lo queremos. Y se bautizaron. Tuvieron el primer bautismo, fue de 3.000 personas. Y entonces uno dice, qué bendición. Pero la bendición no estaba en ellos. La bendición estaba en lo que venía después. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estableció una realidad en el corazón de cada uno de estos que dieron el paso de seguir a Jesús, de aceptarle y de bautizarse. Puso algo en el corazón que también les cambiaría y les ayudaría a crecer para poder ser eficaces. Y ahí es donde vemos en la palabra cuando después del día de Pentecostés, después de esos 3.000 que se convierten, ahí muchos empiezan a juntarse, empiezan a estar juntos, desean estar juntos. Y esto es tremendo. Ahí es donde nace la iglesia. Y la iglesia, hermanos, es tremendamente poderosa porque sí, es el cuerpo de Cristo y demás, pero la iglesia es poderosa cuando está junta. Porque cada uno de nosotros en su casa, cada uno de nosotros lejos el uno del otro, no tiene ningún tipo de efecto. Por eso dice el Señor que donde dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Pero no dice cuando uno está reunido en mi nombre. Porque el propósito del Espíritu Santo era generar ese ambiente propicio. Empieza a surgir la congregación, porque la palabra iglesia viene del griego eclesía, que significa reunión. Es decir, la iglesia, aunque somos cada uno de nosotros, como hemos escuchado hace no mucho, nosotros que somos miembros, cada uno, solamente funcionamos como un cuerpo. ¿Cuándo? Cuando estamos juntos. Porque si nuestro cuerpo, que está formado por un montón de miembros, estuviera disgregado, ¿tú te imaginas venir al culto y de repente ver una oreja arrastrándose por ahí? O de repente un ojo rodando. ¿Tú te imaginas eso? Y de repente preguntando aquí el que abre el culto, a ver hermanos, el que perdió el ojo, por favor, que lo coja. O sea, no dejéis el ojo tirado por allí, no dejéis la oreja tirada, hermanos, que no vais a escuchar. Vosotros imagináis eso, es inviable. Por eso el símil que utiliza la palabra del cuerpo nos hace ver que es imposible que nosotros podamos funcionar bien siendo miembros separados los unos de los otros. Por eso el Espíritu Santo empieza a establecer en el corazón de los discípulos algo que se fue transmitiendo, pero que ha perdido mucho sentido, y es esa capacidad, ese anhelo, ese deseo de estar juntos, de congregarse. Congregarse, así como ahora. Nosotros ahora estamos congregados, estamos juntos, hemos venido para estar juntos, para alabar a Dios, para escuchar la palabra, pero esto no es algo que nos hemos inventado nosotros, es algo que el Espíritu Santo estableció. Por eso, hermanos, yo quiero hablarte hoy del poder de la congregación, el poder de la congregación. Porque cuando estamos congregados, se genera el ambiente propicio para poder convertirnos en discípulos de Jesús. Yo no sé cuántos anheláis ser discípulos de Jesús. El problema de muchos es que piensan que eso es una cuestión suya, solamente y particular. Qué bueno que es internet, gloria a Dios, pero internet te aísla de tu hermano. Porque si tú vives viendo cultos a través de internet, ¿quién te ve? ¿Quién puede evaluar si tú eres realmente alguien que da fruto? ¿Quién te va a tener en cuenta para algo?
Ah, no, pero yo veo todos los cultos en internet. Cuando estuvimos en la pandemia, hermanos, algo que damos gracias siempre a Dios, es que nosotros, aunque hubo un momento en el confinamiento que tuvimos que hacer a través de internet, pero ¿sabes qué? Eso duró un mes o mes y pico que duró el confinamiento, porque inmediatamente ese mes lo aprovechamos para terminar de arreglar todo esto. ¿Sabes por qué? Porque teníamos que juntarnos. Y realizábamos, nos ponían, ¿recordáis? 1,5 metros de separación, 4 cultos teníamos los domingos. Y merecía la pena el esfuerzo porque les podíamos ver la cara a todos. Y eso era una bendición. Y a veces a mí me decían, bueno, y estamos en confinamiento, ¿por qué no hacemos y participamos de la Santa Cena, de la mesa del Señor a través de internet? No, hermano, perdóname, la mesa del Señor se participa en la comunión del cuerpo de Cristo, viéndonos la cara, restaurando cosas que no estén bien. Y esa es la realidad, siendo conscientes de que somos un cuerpo. Esa es la bendición. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que la congregación, el congregarse es poderosísimo, hermanos. Por eso el Espíritu Santo lo estableció. Hay un poder en la congregación que yo quiero que nosotros hoy podamos ir conociendo, que nosotros hoy podamos ir entendiendo. Porque la Biblia nos habla de congregarnos. Yo sé que a algunos lo primero que le viene, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Bueno, ya tocaremos ese texto. Pero yo quiero hablarte de lo que la Biblia dice. Fíjate lo que dice en Hechos, capítulo 2, versos 46-47. Inmediatamente después de recibir el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, dice la palabra, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían. ¿Cómo? ¿Qué dice tu Biblia? ¿Cómo comían? Comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia, a la reunión, a la congregación de los santos, los que habían de ser salvos. El Señor seguía salvando, pero no los dejaba en su casa, los añadía, los incorporaba. Cada día, los discípulos entendieron que era importante estar juntos, que tenían que pasar tiempo juntos. Y eso, ¿sabéis qué? Es lo más hermoso. ¿Por qué? Porque era un acto natural y espontáneo. Nadie les dijo, estáis obligados a reuniros. Nadie se los dijo. Ellos sintieron en el corazón la necesidad de estar juntos. Y era tal el poder de Dios que se manifestaba cuando estaban juntos, que muchos creían y seguían creyendo. Y dice la palabra, y el Señor añadía, ¿a dónde? A la iglesia, cada día los que habían de ser salvos. Cada día, cada día, cada día. Todos los días son días de salvación, todos los días son días de bendición. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios del domingo. Dios no es un Dios del viernes. Dios es un Dios que se manifiesta continuamente. Y ellos se juntaban, se reunían, querían estar juntos. Y eso provocaba en el pueblo un impacto tremendo. La gente miraba, se entregaba a Jesús. Y era, fíjate, el Señor añadía. Era algo que era espiritual. Por eso es tan importante y tan poderoso congregarse. Porque esto viene de Dios. Porque esto viene de Dios. El Espíritu Santo fue el que se lo puso a los creyentes. Y el Espíritu Santo se encargó de que aquellos que nacían de nuevo no se quedaran al margen, fueran añadidos. Y cada día eran añadidos. Cada día aquellos que entregaban su vida a Jesús se integraban. Por eso
El congregarse se convierte en una gran bendición. Lo que pasa es que, insisto, ya iremos viendo algunos detalles. Se han colado muchas cosas en la mente y en el corazón de los cristianos. Se ha colado un sentimiento, yo diría incluso un espíritu de comodidad tan grande que buscamos que todo pueda ser hecho con el menor esfuerzo. Congregarme implica sacrificio, esfuerzo, determinación. Decimos, hermano, no llegue tarde. ¿Por qué? Porque te estás perdiendo algo que va a edificar tu vida. Porque cuando el pueblo del Señor está junto, alabando y glorificando al Señor, entonces Dios puede obrar en los corazones. Por eso hablo del poder de la congregación. Yo alguna vez he escuchado, pastor, muchas gracias por todo, pero no me quiero seguir congregando aquí, porque aquí hay mucha gente y se me hace imposible conocerlos a todos. Me voy a ir a una iglesia más pequeña. Entonces yo le pregunto, vale, en una iglesia pequeña, ¿cuánto? ¿De 25 personas? Sí, por ahí, porque yo vengo de una congregación así. Bien, quiere decir que en una iglesia pequeña de 25 personas, ¿a cuánta gente vas a conocer? A 25. Sin embargo, en un sitio donde hay más hermanos, con que conozcas a 25, ¿eso ya es una bendición o no? 25 hermanos y a la vez puedes ir renovándolos. Este mes conozco estos 25, el mes que viene voy a conocer estos otros 25. Termina el año y te has conocido a 600, 700, que en este momento somos casi 900 aquí. Gloria a Dios, ¿no? Pues, qué bendición, por cuanto podemos estar con aquellos que el Señor ha añadido. Y entonces no se trata de números, no se trata de cantidades. Algunos les abruma y dicen, ay, pero hermanos, ¿vosotros pensáis que somos una gran multitud? No, hermanos, somos un granito de arena. Ya no te hablo ni en el mundo, te hablo de Navarra. Tenemos 670.000 personas que no conocen de Jesús. Y nos juntamos 1.000. No, anda que no nos faltan. Pero ese es el poder, esa es la bendición. Por eso el congregarse es algo que tiene que venir de Dios. Y cuando tú te congregas, porque el Espíritu Santo de Dios está obrando en tu vida, no puede ser, no es normal que tú no quieras estar con tus hermanos. No es normal. ¿Me estás entendiendo? ¿Se me oye bien, Andrés? Yo por las dudas, porque me están poniendo este cacharro, este artilugio nuevo. No es normal, espiritualmente hablando, que alguien que dice que tiene a Cristo en el corazón, que el Espíritu Santo está guiando sus pasos, no quiera estar con sus hermanos. No es normal, hermanos. Algunos dicen, ya, claro, porque en el siglo primero era todo maravilloso. Los hermanos eran todos perfectos. Mentira, lee la Biblia. Se reunían y a los 4 días ya había problemas. Oye, ¿por qué atendéis mejor a las viudas de los judíos que a las viudas de los griegos? Oye, ¿quién va a servir las mesas? Tuvieron que resolver cosas, pero los problemas, hermanos, no les separaban. ¿Sabes por qué? Porque ese es el ámbito que Dios ha establecido. El congregarse es el ámbito que el Espíritu Santo ha establecido para que un hijo de Dios se convierta en un discípulo. Esto no es una cuestión de leer un libro, esta es una cuestión de relación, esta es una cuestión de vida. Y si a ti te cuesta estar con tus hermanos, no quisiera pensar cuánto te va a costar estar con aquel que te aborrece. Esta es la realidad. Por eso hay poder en congregarse. Además de ser algo espontáneo, natural, puesto por el Espíritu, para mí el conocer la palabra y conocer esta realidad
Cuando en algún momento me ha entrado, ¿verdad?, esa sensación de decir, ay, qué pereza, hoy no voy al culto. Hoy no voy al culto. Es decir, hoy no tengo ganas de verles. Hoy no tengo ganas de aguantar a ninguno que me venga con ningún problemita y demás. Hoy voy a pensar en mí. Hasta que el Espíritu Santo, como tiene facilidad para que me hable, yo le he dado permiso para que me hable, que me diga todo, no solamente lo bueno, porque a todos les gusta, yo te usaré como un gran siervo, irás a las naciones. Bueno, a todo el mundo le gusta eso. Pero cuando viene el Espíritu Santo y te dice que eres un vago, el diablo me ataca. No, es el Espíritu Santo que te está diciendo, tú eres un perezoso, que te quedas tumbado en el sofá y que no estás dispuesto a ir a donde yo quiero manifestarme para bendecir tu vida. Porque aún en los momentos difíciles, hermanos, aquí podemos ser pulidos y trabajados para ser eficaces en el mundo. Aquí entre nosotros podemos tener problemas y claro que los tenemos. No me gusta esto, lo otro y bueno, hablemoslo, pero siempre terminemos como dice la palabra. Confesaos las ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros. Eso solamente lo puede hacer aquel que valora al que tiene a su lado. Y yo no sé si tú lo valoras o no, pero mira al que tienes a tu lado, valóralo, dile, yo te valoro, en el nombre de Jesús doy gracias a Dios por tu vida, dile. Ahora bien, la congregación encierra un poder tremendo, pero no por el simple hecho de estar juntos, sino por lo que pasa cuando estamos juntos. Por lo que sucede cuando nosotros nos congregamos, es decir, la congregación, el congregarse era importante por lo que se aportaba allí. El Espíritu Santo motivó para que estuvieran juntos porque en ese ámbito se iban a aportar cosas. Y yo te quiero hablar de 3 cosas que se aportan dentro del ámbito y del contexto de la congregación. Dice la palabra en Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Cuando ellos se reunían, hermanos, cuando ellos se reunían, había y existía la posibilidad de hacer 2 cosas únicas que traen edificación a todos, y es la enseñanza y la predicación. Es decir, que cuando ellos se reunían, había momentos de comer, había momentos de participar de comunión, de relación, pero se juntaban, ¿para qué? Para que hubiera enseñanza y predicación. Puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo. En la enseñanza, cuando nosotros enseñamos, añadimos conocimiento. Profundizamos en el conocimiento. Es lo que estamos haciendo los miércoles. Los miércoles estamos intentando añadir a lo que estamos recibiendo hoy, añadir conocimiento. Por eso transmitimos y traemos una enseñanza. Pero si tú no estás, no la recibes. Pero a la vez dice predicación. Predicamos, es decir, proclamamos el Evangelio. A través de la predicación transmitimos ánimo. ¿No te ha pasado alguna vez que has venido un poco desanimado y has escuchado la predicación de la palabra y el que predicaba te trajo una palabra y tú dices, gloria a Dios, era lo que yo necesitaba? ¿No te ha pasado eso alguna vez? Traemos esperanza porque hablamos del mensaje del Evangelio, traemos consuelo porque cuando predicamos la palabra de Dios llega, fluye, además nos da fundamentos para seguir creciendo. Y dice que todos los días en el templo y por las casas
no cesaban de enseñar y predicar. Hace un momento leímos que todos los días en el templo y la casa también se juntaban y participaban, también comían, pasaban un buen rato. Pero había algo, dos pilares fundamentales. Hermanos, venimos para aprender, venimos para bendecirnos. Hace falta palabra. Por eso no perdemos el tiempo hablando de cositas que no tienen significación o fundamento en la palabra. Para eso nos congregamos, para enseñanza y para predicación. Y te pierdes todo eso cuando no estás reunido con la congregación. Es curioso ver cómo algunos mueven todo lo que haya que mover para estar en la celebración a lo mejor de un cumpleaños. Dice, ay, que mi grupo va a celebrar el cumpleaños. Y vienen todos. Pero hermano, ¿no trabajaba usted? Sí, pero he pedido permiso en mi trabajo. Y me han amenazado que igual me echan, pero da igual. Hay comida, hay bebida. Está bien. Pero la base de la congregación está en la predicación y en la enseñanza. Si no hay enseñanza y no hay predicación, no tiene sentido el juntarnos. ¿Me comprendes, verdad? Recuerdo el porqué. Porque el congregarse es el ambiente propicio que el Espíritu Santo utiliza para hacer que nosotros crezcamos, para convertirnos de hijos a discípulos. Y entonces es necesario que aprendamos y es necesario que también recibamos. Ese es el ámbito, por eso es tan poderosa la congregación. Es poderosa la congregación, como dije recién, por lo que ahí pasaba, ¿verdad? Por lo que pasa, enseñanza, predicación, pero también hay manifestación del poder de Dios. Fíjate lo que dice la palabra en Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban, ¿qué dice? Congregados, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mira, te explico para que puedas entender la importancia de esto que acabo de leer. Aquí estaba aconteciendo que se había empezado a mover una persecución contra los cristianos. Las autoridades estaban apresando a los apóstoles, los llevaban a las cárceles, en algunos momentos los azotaban. Y ahí estaba el pueblo de Dios diciendo, algo tenemos que hacer. Y para poder hacerlo fue necesario que estuvieran juntos primero, porque cuando uno se junta con alguien es necesario ponerse de acuerdo en algo. Jesús dice que si dos de vosotros os pusieseis de acuerdo en algo sobre la tierra, mi Padre que está en los cielos lo haría. Entonces ellos entendieron la importancia de juntarse para pedirle a Dios que les ayudara en una realidad y en una situación que se estaba poniendo muy complicada. Ser cristiano se estaba convirtiendo en algo peligroso. Y ahí es donde ellos se juntan, oran, y en medio de esa oración Dios responde. Es tremendo ver que responde a los que oraron estando juntos. Es como en el día de Pentecostés. Fijaos que mucha gente, multitudes, siguieron a Jesús. Pero Jesús les dijo, no os mováis de Jerusalén hasta que no venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Eso Jesús se encargó de decírselo a todos, de recordárselo, pero en lugar de haber una gran multitud había como 120 que estaban reunidos, juntos, unánimes, orando, clamando a Dios para que el poder de Dios viniese. Y el poder de Dios vino, pero vino sobre los que estaban juntos. No vino sobre todos.
Hay mucho poder de Dios y manifestación del poder de Dios que te pierdes en tu vida cuando estás tumbado, tirado más en el sofá de tu casa que juntamente con el pueblo. Cuando nosotros oramos, clamamos, nos estamos poniendo de acuerdo en algo. Cuando nosotros le decimos, Señor, necesitamos tu respuesta, Dios responde, pero responde, y esto es muy llamativo, a los que estaban allí. No respondió a todos. Había, acordados, 3.000 ya se habían convertido, pero aquí estaban reunidos en una casa orando, no entraban 3.000. Pero los que estaban, que se congregaron, que se reunieron con el propósito de clamar a Dios, recibieron lo que Dios les estaba dando. Los demás se quedaron al margen. Por eso es tan importante y tiene tanto poder el congregarse. Y Satanás sistemáticamente hace todo lo posible para que no nos congreguemos. Es más, hace todo lo posible para que nosotros tengamos tranquilidad en el hecho de no estar con el pueblo. Y no me estoy refiriendo a cuestiones de fuerza mayor, como puede ser una enfermedad, como puede ser un trabajo, ¿verdad? Hay hermanos que trabajan en turnos y no pueden estar en todos los momentos que quisieran. Pero hermanos, cuando pueden estar, están. ¿Por qué? Porque en medio de la congregación, cuando la congregación se pone de acuerdo en buscar a Dios, Dios derrama su poder sobre los que le buscan. Y ahí es donde empezamos a entender un poquito más las diferencias. ¿No te ha pasado que has conocido a alguien que a lo mejor ha empezado a distanciarse, ha dejado de congregarse? Cuando tú lo ves, ya no le conoces, porque ha empezado a deslizarse, a tener ciertas acciones, ciertos comportamientos, ciertos hábitos que antes no tenía. Empieza a hablarte con dudas en el corazón. Empieza a manifestar en su vida cuestiones que tú dices, pero si este no es el hermano, esta no es la hermana que yo conocí. Yo conocí al hermano que entraba, que venía, que animaba. Y aunque no tenía, ¿verdad?, mucho tiempo y demás, pero qué bendición verle. Pero cuando se separa, cuando se distancia, claro, el poder de Dios no se manifiesta. Algunos dicen, pastor, usted se está equivocando, yo en mi casa, con mi familia, con mi esposa es suficiente, no necesito más. Yo te digo, eso es mentira. Si fuera así, Dios no hubiera establecido la iglesia, hubiera establecido las casas. Y entonces cada uno se hubiera convertido y cada uno estaría en su casa. Y no estaríamos aquí. Insisto, esto no es el invento del pastor Juan Carlos, que listo y mira, los tiene todos juntos. No. Esto es el resultado de entender que en medio del pueblo hay manifestación del poder de Dios, hermano. Hay manifestación del poder de Dios. Y cada vez que estamos lejos de esa manifestación, nos quedamos sin recibirlo. Luego puede que nos cuenten que, oh, qué maravilloso, hermano, estuvimos. A mí me ha pasado alguna vez que por cuestión de trabajo y demás no he podido estar, recuerdo, y me contaban, oh, qué culto, el Espíritu de Dios se derramó, gente se sanó, y yo digo, ¿para qué me dicen nada con las ganas que yo tenía de haber podido estar? Yo estaba en mi fábrica, bueno, no en la mía, en la que yo trabajaba, y te puedo asegurar, yo no es que estaba en la fábrica ahí con los controles y empecé a sentir ahí un fuego de Dios. No, esto lo estaban sintiendo aquellos que estaban reunidos, buscando de Dios, orando y clamando. Yo estaba en la fábrica y salí cansado de la fábrica. Y cuando me contaron eso, yo dije, ay, Señor, ayúdame para poder arreglar mis horarios y poder estar en los cultos, porque yo no me quiero perder el poder tuyo manifestado en medio del pueblo. Por eso es tan poderosa la congregación. Además, lo que acontecía cuando se reunían, se congregaban, no era solamente que se manifestaba el poder de Dios, que había predicación y enseñanza, sino que también había una edificación mutua. Fíjate lo que dice Primera de Corintios, capítulo 14, verso 26. Primera de Corintios 14, 26.
¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Está hablando el apóstol Pablo, dando la enseñanza del cuerpo de Cristo, de los dones. Y está diciendo que cuando vosotros os reunís, tenéis que ser conscientes de que Dios os ha dado algo y que cuando os reunís es el momento propicio para transmitir y traer edificación al que tienes a tu lado. ¿De qué sirve que Dios te dé el don de sanidad si estás encerrado en tu casa? Y nadie puede recibir la bendición por lo que Dios te ha dado. ¿De qué sirve que Dios te haya llenado el corazón de alabanza y estés en tu casa encerrado en tu habitación pura y exclusivamente para ti y ahí adorando y teniendo tu tiempo maravilloso cuando hay muchos que necesitan lo que Dios te ha dado? Y dice, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, es decir, tiene alabanza, tiene ánimo. ¿No te ha pasado alguna vez de llegar a la iglesia y decir, a ver, necesito hablar con alguien, y de repente no te aparece el pastor, no te aparece la pastora, no te aparecen los líderes, pero te aparece un hermanito, una hermanita que te mira, que discierne en el espíritu que algo te está pasando y que te dice, ánimo hermano, Dios está contigo. Te desarmas. Y dices, yo quiero seguir viniendo. Y es más, me voy a sentar al lado de este hermano siempre. Pero ese es el problema. ¿Sabes cuál es el problema? Que el diablo nos ha engañado haciéndonos creer que nosotros estamos aquí para que nos den. Y cuando tú estás solamente para que te den, lo que buscas es lo que satisfaga tu carne o tus necesidades. Pero cuando tú entiendes que no estás aquí solamente para que te den, sino para dar, empiezas a tener una responsabilidad diferente. Empiezas a comportarte de una manera distinta. Y eso, hermanos, era lo que pasaba cuando se congregaban. Había edificación mutua. Entonces, claro, es una posibilidad tremenda que nosotros tenemos de compartir lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Es cierto que algunos se confunden, ¿verdad? Y quieren ocupar lugares, espacios que no tienen nada que ver con la edificación. Ahí es donde tenemos que estar en el orden. Qué importante es tener gente que nos pueda ayudar y guiar cómo funcionan las cosas, que nos puedan ayudar. Hace años viví una experiencia con personas que venían a esta congregación y habían montado en su casa una reunión con gente. Ellos sistemáticamente iban y le decían, ¿qué tienes que hacer el sábado? Nada, ¿por qué? ¿Por qué no te vienes a casa, tomamos algo? Ah, vale. Cuando llegaban se encontraban con 20, 25 personas allí, todo oculto, que no se entere el pastor, que no se entere la pastora. ¿Y sabéis lo que hacían? Se montaban su propio culto. Y uno dice, pero pastor, ¿está mal eso? No, no está mal. Lo que pasa es que si algo nosotros lo hacemos a escondidas, es por algo. Por eso algunos allá han aprendido la lección. Oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Pero tú se lo has dicho a tu responsable? ¿Y qué le tengo que contar a mi responsable? Empieza a dudar. Empieza a dudar. Porque puede que lo que estén haciendo esté buscando más su propio beneficio que el beneficio del pueblo. Si Dios te ha dado dones, ¿por qué no lo compartes en la congregación? No, es que el pastor no me da. Mira, nosotros tenemos a veces la difícil tarea, no solamente de generar espacios para que otros puedan desarrollarse y dar lo que Dios les ha dado, sino también de evaluar. Algunos se olvidan que para ser pastor necesitamos también discernimiento. Y hay cosas que aunque no las sabemos, el Espíritu sí nos las habla y nos trae intranquilidad, y a lo mejor son procesos de Dios para tu vida. Pero cuando uno tiene claro
que la congregación está para bendecir y ser bendecido, cuando uno lo tiene claro, ¿sabes qué es lo que pasa? Uno no busca sustitutos, no busca alternativas. Uno se sujeta a la palabra y dice, si esta es mi familia, entonces yo voy a crecer en mi familia, pero voy a aportar todo lo que esté a mi alcance y a la vez voy a dejar que a mí me aporten todo lo que esté a su alcance. Siempre en ese orden, en el orden de Dios, en el orden que Dios ha establecido, en el orden que trae edificación. Por eso la palabra dice que el Señor Jesús ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores, maestros. Es Dios el que constituye y dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros entendemos eso e identificamos que Dios está detrás del ministerio y lo identificamos no por lo que se dice, sino por el fruto, por el carácter, por el comportamiento, por la vida de Cristo manifestada en su vida, entonces nosotros podemos estar confiados de que lo que venga será de edificación para nuestra vida. Por eso hay que evaluar siempre todo. Yo os lo digo, bueno, que tengas palabra, que tengas la Biblia, que leas, que estudies y que analices, porque puede que un día yo me vuelva loco y el simple hecho de ser pastor no garantiza mi autoridad. Mi autoridad está en el testimonio y en el respaldo de Dios. El día que yo me vuelva loco y Dios deje de respaldarme, da igual que yo sea el pastor. Consejo que te doy ahora que estoy cuerdo, búscate otra iglesia. Yo sé que no me voy a volver loco, me vais a volver loco, que es diferente. Ahora bien, es tan importante y tan poderosa la congregación que también tenemos que estar atentos a dos peligros. Dos peligros que se manifiestan. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Satanás lo que quiere es estropear la obra del Señor. Si Satanás logra estropear la obra de Dios y perjudicar el ambiente propicio para que tú seas un discípulo de Jesús, entonces habrá ganado la batalla. No hace falta que haga nada más. Y entonces tenemos nosotros que prestar atención a dos peligros que tienen que ver con la congregación. Uno de ellos lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 11, versos 17 al 19. Dice, pero el anunciaros esto que sigue no os alabo, porque os congregáis, dice, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. A ver, ¿cómo puede ser? ¿No se está congregando el pueblo? Sí. Dice, no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. El primer peligro que tenemos, ¿sabes cuál es? Congregarnos con otros fines que no son los que Dios ha establecido. Y aquí los corintios tenían ese problema, tuvieron ese problema. Ellos habían entendido que debían congregarse, pero el apóstol le tiene que corregir porque dice, vosotros os reunís y os congregáis no para lo mejor, no os congregáis para edificaros, no os congregáis para bendeciros, no os congregáis para aprender, sino que os congregáis para sacaros los ojos, para manifestar las divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, para que la carne fluya. En el capítulo 3 le dice que vosotros sois carnales porque hay celos, contiendas y disensiones entre vosotros. Y Pablo le está hablando en el contexto de la mesa del Señor. ¿Sabés por qué le dice esto? Porque la mesa del Señor se participaba en esa época con una gran comida, una gran cena. No era como nosotros que un poquito de pan y un poquito del fruto de la vid. Y entonces iban y los que tenían mucho poder adquisitivo llevaban unas comilonas, pero para ellos no le compartían al que tenía menos.
manifestaban su, mira, yo puedo y tú no puedes. Y entonces Pablo le dice, es que no te estás congregando, no os estáis congregando para lo mejor. Y este es un peligro, hermanos, cuando tú ves en la congregación un ámbito y un campo propicio, no para alcanzar los propósitos de Dios, sino para alcanzar los tuyos. La congregación no está, por poner un ejemplo, para hacer negocio. Hace años a mí me llamaron desde Inglaterra. Menos mal que tengo un inglés fluido. Fue en español, me hablaron en español, ¿vale? Y me dicen, ¿usted es el pastor? Sí, soy el pastor. Mira, estamos trayendo un producto para que lo están aquí, un montón de iglesias, los pastores y demás lo están teniendo. Y digo, perdóname, pero yo no puedo utilizar el púlpito para otra cosa que no sea predicar y enseñar. Yo no puedo utilizar el púlpito porque, claro, tú te fías del pastor. Entonces yo vengo aquí y te digo, hermanos, ¿sabéis qué? Hay un producto que es buenísimo. Te hace crecer el pelo a mechones. Y tú dices, ¡wow! Si lo dice el pastor, seguramente será cierto. Y a lo mejor el pastor está creyendo que eso es así. Pero el pastor no está para este fin. No está para decir, hermano, porque he hablado con un corredor de seguros que me da una comisión, hermano, necesitáis seguros, hablad conmigo. Es que yo no estoy para esto. Desde luego que si hay algo que te puede bendecir, yo te diré, habla, te daré contacto, pero no aquí. Nosotros no estamos para hacer negocio, no estamos para hacer la voluntad, es decir, uy, yo voy a ir allí porque estoy buscando novia. Y encima entro en un ámbito donde todas las cristianas son majísimas, buena gente y encima con la guardia baja. ¿Por qué? Porque entran y se fían de todos. Algo que no harían en el mundo, de fiarse de cualquiera, en la iglesia sí. ¿Por qué? Porque hay un contexto y un ámbito que aparentemente es el propicio. Entonces dice, no, te estás congregando, ¿para qué vienes todos los cultos? Y vengo a todos los cultos a ver si tengo el radar puesto, como Robocop, ahí láser, tengo rayos X en los ojos, y va ahí, y con una, y con la otra, y con esto, y con... Entonces tú dices, no, ahí es donde nosotros tenemos que a veces llamar al orden. No, te estás equivocando, no te estás congregando para lo mejor, te estás congregando para lo peor, para tu carne. Y aquí tiene que haber un ambiente propicio, ¿sabes para qué? Para crecer espiritualmente, no en la carne. No en la carne. ¿Cuántas veces le hemos dicho a los jóvenes, ¿no? Sobre todo la pastora tiene una lucha con esto? Todo mensajito, WhatsApp. Lo ves aquí en la iglesia, ni se hablan. Y nosotros le decimos, a ver, ¿cómo has conseguido el teléfono? La congregación. ¿Y por qué te responde? Porque nos vemos aquí. Horas llenándose el coco el uno al otro. Todo es maravilloso. Encima dejan volar la imaginación. Y luego nos damos cuenta y decimos, qué mal le ha hecho conocerse. En lugar de traer bendición y edificación, se han fomentado en la carne. Se han ayudado para entrar en una dinámica que no es sana. Porque este lugar, hermano, no es para eso. Entendedme. Gloria a Dios por todos los que se casan en ese orden. Pero el que venga aquí diciendo, a ver, ¿y no hacéis reuniones así como para conocerse? Te reprendo en nombre de Jesús. ¿Algunos quieren montar el First Day? Diga, te voy a dar First Day. ¿Para qué venimos aquí, hermanos? Para edificarnos. Si se acerca uno y empieza, ¡ay, hermanita, qué maravillosa eres! ¡Ay, qué color de pelo más bonito! Se ha teñido, ¿a que sí? ¡Ay, ha cambiado los... ¡Ay! Y tú dices, ¡ay, qué hermano más atento! Y demás. Si solamente te habla en esa línea, tú dile, en el nombre de Jesús,
Distancia. Aquí. Que yo no vengo aquí para que estén. Es bueno que se conozcan, pero en un ámbito espiritual. Que hablen de lo que es de Dios, porque en definitiva eso es lo más importante. Todo lo demás, hermanos, es que este no es el lugar propicio. Por eso dice, vosotros os congregáis para lo peor, para lo peor. Y hermanos, tenemos que velar para que no nos congreguemos para lo peor, que nos congreguemos para edificarnos, para que el poder de Dios se manifieste, para aprender de la palabra, para predicarnos, que nos edifiquemos en todo momento, que nos ayudemos, que nos demos ánimo, pero no nos congreguemos para todo aquello que no tiene que ver con el propósito de Dios. Amén. Y además el otro peligro relacionado con la congregación. Una es congregarse para lo peor y el otro peligro es dejar de congregarse. Ahí está el texto que os dije al principio. Hebreos 10, 24, 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, es decir, animándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Fíjate lo que dice, habla de una costumbre. No dejéis de congregaros como algunos tienen costumbre. Es decir, en algún momento puntual puede que no puedas estar, pero algunos tienen la costumbre. Y esto tiene un valor importantísimo cuando tú ves el contexto. El contexto era de la iglesia de los hebreos, que ellos ya se estaban volviendo atrás, estaban bajando los brazos, estaban volviendo otra vez al judaísmo, y le tiene que escribir el escritor de Hebreos para animarles, para hacerle ver que Cristo está allí, que no era casualidad, pero en un momento determinado les dice, es que claro, mucha culpa tiene de lo que vosotros estáis viviendo, el que habéis dejado de congregarse como costumbre. Habéis dicho que yo no te necesito, yo no necesito la iglesia, yo no necesito que me predique, yo no necesito que me enseñe, yo no necesito orar con mis hermanos, yo no necesito que el poder de Dios se manifieste, yo no necesito que nadie me edifique ni que yo edifique. Y entonces, ¿la consecuencia cuál es? Y la que estamos viendo en el libro de los Hebreos. Empieza el libro de los Hebreos capítulo 2 diciendo, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 2:1, les está todo el libro enseñando y recordando lo que Cristo Jesús es y puede hacer en sus vidas, pero le dice, es que tenéis una mala costumbre, habéis tomado la costumbre de no congregaros. Habéis tomado la costumbre de no entender el poder que se manifiesta cuando estamos juntos. Y entonces las consecuencias son las que son. Y te podrá gustar más o menos tu familia, pero la familia es la familia, la familia de la fe, la familia de la fe. Por eso evalúa siempre qué es lo que se transmite en un lugar como este, qué es lo que se enseña, cuáles son los principios que nos sostienen. Y hermanos, son los de la palabra, son los de la palabra, porque aquí estamos para crecer como discípulos. Por eso es tan importante congregarse. Mientras suben los hermanos de la alabanza, yo quiero ir terminando este mensaje. Y quiero que me prestes atención porque, como dije hace un momento, congregarse implica tres cosas. Implica esfuerzo, implica disciplina e implica amor. Congregarse, estar juntos, implica un esfuerzo. Uno se tiene que esforzar, uno tiene que vencer la carne. Porque casi siempre el sentimiento es, mejor estaría en mi casa, tranquilo. ¿Qué me tengo que preocupar? Además, si quiero escuchar palabras, pongo internet y ya está. Pero te estás perdiendo todas las bendiciones de lo que implica. Congregarse implica disciplina. Disciplina. Porque de la misma forma que tú para
guardar tu trabajo necesita ser disciplinado. Nadie dura en una empresa, en un trabajo, si llega todos los días tarde, se va antes, un día va, otro día no va. Indisciplina total. El congregarse implica disciplina porque exige de cada uno sujetar la carne. Exige de cada uno saber para lo que está y orar y buscar de Dios para que eso se cumpla. Esa es la realidad. Por eso no es tan sencillo congregarse para algunos, porque implica disciplina. A las 11 empezamos, a las 11 hemos dicho, y a las 11 arrancamos. El que no tiene la disciplina de la puntualidad llega a cualquier hora, porque no entiende lo que es esto. Y sobre todo el congregarse implica amor, mucho amor. Porque hermanos, sin amor no importa nada que lo que Dios te dio no lo reciba nadie. Es más, no importa nada que lo que Dios puede hacer en ti, que lo que Dios quiere darte a ti, lo puedas dar a otros. No te importa. El domingo pasado hablábamos y escuchábamos acerca de la compasión de Jesús. Recorría Jesús ciudades, aldeas, enseñando, predicando, sanando. ¡Qué tremendo! ¿Qué necesidad tenía el Hijo de Dios de dejar su lugar, su posición? Como dice Filipenses, que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Pero ojo, como hombre, se sujetó como siervo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué necesidad tenía él? Él no tenía ninguna necesidad. Él no es más Dios, ni fue más Dios por hacer lo que hizo. ¿Sabes qué fue lo que le motivó? El amor a ti, el amor a mí, el amor por una humanidad que está perdida. Por eso cuando nosotros decimos, Señor, amo a la gente, amo a mi familia, amo a todos ellos y porque les amo estoy dispuesto a esforzarme en lo que haga falta, entonces buscarás lo mejor, lo que te conviene, no lo que a ti te parece, sino lo que verdaderamente tú necesitas. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. El estar aquí implica amor también a los hermanos. Amor. Porque si no fluye ese amor de Dios entre nosotros, hermanos, ¿qué sentido tiene estar juntos? Nada. Este es el ámbito propicio donde podemos amar como Dios quiere que amemos. ¿Sabes por qué? Porque nos aprendemos a perdonar, nos aprendemos a soportar, aprendemos a llevar y sobrellevar las cargas los unos de los otros. Esto es maravilloso. Pero sin amor, hermanos, olvídate, la palabra del domingo pasado no la vas a cumplir en la vida, porque ¿cómo vas a tener compasión si no fluye el amor? Y esta es la clave. Nos necesitamos, tenemos que ayudarnos. Aquel que está desanimado, que Dios te use, pero no para añadir desánimo, sino que Dios te use para que pueda entender que hay muchas cosas, hermanos, que no las vamos a recibir si no es en el contexto, en el de la congregación. Tú podrás tener conmigo 1000 reuniones, pero yo soy limitado. Yo no tengo todos los dones, yo no tengo todas las capacidades, yo no tengo capacidad de entender todo, pero hay hermanos que entienden cosas que yo no las entiendo y ellos aportan edificación. Y yo digo, Señor, gloria a Dios, gracias por los hermanos que están aquí. Gracias por los que me transmiten en momentos determinados, porque a veces uno, humano, carnal, dice, qué mal me está yendo la vida, y luego te enteras de situaciones que están viviendo otros hermanos y dices, qué ejemplo. Yo la veo ahora mismo a Lina aquí, luchando con una enfermedad
que para los médicos es de muerte, a mí me anima, me estimula. ¿Sabés qué os digo? Mereció la pena venir hoy por verla también a ella, porque ella también me anima a mí. Yo ayer estaba con fiebre, tenía casi 39 de fiebre y demás, estaba hecho polvo. Pero hoy me levanté bien. Y aunque estaba así medio flojo, yo podría haber pensado, me voy a quedar en casa a descansar. Pero sabes, el simple hecho de venir, de verla a ella, a mí me bendice. Y yo digo, Señor, mereció la pena. Gracias, Señor, porque está aquí alguien que podría estar en cualquier sitio, pero ha decidido congregarse. Dios te bendiga mucho. Ver a los niños, si hoy no hubieras venido, no te hubieras enterado del doble milagro de Nancy. Digo doble porque el primero ya anda por ahí corriendo, dando la lata. No podía quedar embarazada. Le hicieron de todo. Inseminación in vitro, todo lo que la ciencia podía hacer, lo hicieron. Y nada dio resultado hasta que ella entendió, juntamente con su esposo, con Andrés, queremos que la iglesia ore. Y la iglesia oró. Y estuvimos clamando durante tiempo. Y ahora tenemos que orar para lo otro. Porque ahora es mirarse y ya queda embarazada. Y digo, pero ¿os dais cuenta? Es tremendo todo esto. Nos edificamos, nos bendecimos. Cuando termina un culto y viene alguno, ay pastor, yo le quiero saludar. Y alguno viene así hasta temeroso, no vaya a ser que toque la mano del ungido. Y yo digo, pero hermano, me alegra muchísimo que me vengas a saludar. ¿Cómo no me va a alegrar? Que mi vida depende de lo que Dios haga para vosotros. No para mí, sino para vosotros. Yo digo, Señor, gracias, me siento útil cuando puedo aportar un granito de arena, pero a la vez tú te puedes sentir útil. Porque aunque parezcan cosas insignificantes, cuando estamos juntos, allí hay poder. La congregación es poderosa. Por eso, no dejes de congregarte y congrégate para lo mejor, no para lo peor. Cuando lo hacemos, empezamos a crecer y el mundo empieza a darse cuenta que hay hombres y mujeres cambiados, transformados, discípulos de Jesús que están en otra realidad. Una realidad que no es la de la carne, sino la de la bendición. Y eso es lo que el Espíritu Santo estableció. Y no se equivoca Dios. Puso eso en el corazón. Si te sientes en momentos sin ganas, sin ánimo, o incluso que el cansancio parece que es mayor que la bendición que vas a recibir, consejo que te doy, ora, reprende esos sentimientos y demás, porque esos no vienen del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, te puedo asegurar que no me estaba diciendo a mí, quédate en tu casa, disfruta. Si estás bien, ve. Y a lo mejor estarás un poquito más flojo, cansado, porque mirad, yo venía para predicar 4 horas y solamente voy a predicar esto. Pero sea como sea, hermanos, sea como sea, es que esto tiene poder, esto es maravilloso y el diablo lo quiere estropear. Tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidarnos entre nosotros, tenemos que ayudarnos, tenemos que bendecirnos, tenemos que ser capaces de superar la pereza, tenemos que entrar en ese esfuerzo, en esa disciplina y en esa manifestación de amor, porque cuando vienes aquí es una manifestación de amor a Dios, pero también a tu hermano, que a lo mejor necesita lo que tú tienes y que no estabas dispuesto a dar desde el salón de tu casa. Este verano, únete a nosotros para una experiencia inolvidable, llena de diversión, aprendizaje y amistad. Alaba con nosotros en nuestro emocionante tiempo de alabanza. Celebremos la alegría de estar juntos y en la presencia de Dios. Sumérgete en la palabra de Dios mientras exploramos la historia de un joven muy emocionante. Aprendamos lecciones que pueden cambiar vidas. Hay tanto por descubrir, pero espera, la diversión no termina ahí. Después de aprender, es hora de jugar.
Desde carreras de sacos hasta juegos de agua, prepárate para una aventura llena de risas y emoción. Además, deja volar tu imaginación y crea obras maestras con nuestras actividades de manualidades. Lleva a casa recuerdos que durarán para siempre. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta increíble aventura de verano. Separa estas fechas y únete a nosotros para un verano que nunca olvidarás. Del 26 al 31 de agosto. Más adelante daremos más información. Nos vemos este verano. En la vida de un hijo de Dios, no hay nada más importante que glorificar a su Salvador. La alabanza es el momento en el que podemos hacerlo. Cuando te pierdes esa oportunidad por llegar tarde, te quedas sin una gran bendición. Llega puntual a cada reunión y dale a Dios lo que se merece. Desde el Centro Cristiano queremos estar cerca de tu necesidad. Por ello, si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte. Dios te bendiga.